¡Hola, qué viento hace! ¡Wow, qué corriente! ¡Wow! Toda precaución aquí es poca. Nos sumergimos en la completa oscuridad. Dentro de una montaña, a kilómetros de profundidad, nos espera un búnker que lleva 26 años abandonado. Lo que antes podía proteger y salvar vidas, ahora es capaz de quitarlas. Y no precisamente por el riesgo extremo de colapso, sino por algo microscópico y casi invisible que va aumentando su gravedad a medida que nos adentramos. Bienvenidos a la máquina del tiempo. Quiero entrar ya. Se está yendo luz y queremos volar el dron. Y tenemos el tiempo justo, ¿eh? Vamos con el tiempo justo. Todo el viaje llevamos con el tiempo justo. Sí, qué raro. Jolín. A medida que nos adentrábamos en la montaña, el bosque era más y más denso, llegando a estar sumidos en la completa oscuridad. Tras atravesar el espeso follaje, encontramos un gran espacio abierto. Estábamos en la entrada del búnker. Nos encontramos en el lugar más inhóspito jamás explorado, capaz de poner a prueba a cualquier explorador y donde nos jugamos la vida en más de un momento, ya que su laberíntico interior hace que puedas perder el sentido de la orientación fácilmente. Sí, me está dando un poco de miedo ya esto. Cerca del sur de Italia, situado en las profundidades de una montaña, esta base secreta fue construida por la OTAN en 1950, durante el periodo de la Guerra Fría, en la que se enfrentaron dos superpotencias mundiales, Estados Unidos y la Unión Soviética. Aunque finalmente no estalló guerra alguna, a causa de las tensiones políticas, hubo una amenaza armamentística constante, con el riesgo real de utilizar armas nucleares y bacteriológicas. ¿Os suena esto de algo? Por desgracia, hoy en día volvemos a revivir algo muy similar. Varios canales de YouTube han catalogado a este lugar como el lugar más peligroso del mundo. Pero, ¿qué es lo que hace tan arriesgada la exploración en este lugar? Más adelante lo vais a descubrir, pero era imprescindible avisar a nuestros familiares de la ubicación exacta de este búnker y hacer especial hincapié en que si en 6 horas no habíamos dado señales de vida, comenzasen a preocuparse. No sé si se aprecia que si me meto aquí, me llega por... Lo bueno de tener la mochila así es que ahora se va a ir arrastrando esto. ¿Veis? Pongo la mochila ahora aquí así y se arrastra. Es invisible. Con las gafas puestas, vaya pinta llevo de pintora, ¿no? Mejor estar protegidos, cariño. Eso es. ¡Adiós! Ten cuidado, mi amor. Sí. ¡Oh my god! Es estrecho de nariz ¿Sí? esto. ¡Hola! ¡Qué viento hace! ¡Wow! ¡Qué corriente! ¡Wow! Brutal. Estoy grabando con el dron, o sea, con la GoPro. Mirad. Mirad cómo se me mueve el pelo. No sé si se aprecia. Acabo de meterme aquí, estoy ya en la salida. ¿Cómo? Venga, va. La única entrada accesible al búnker es este angosto conducto, el cual era usado para pasar las decenas de cables que suministraban la energía al búnker. Ahora por aquí solo corre el agua y la tierra cuando llueve. Suerte que la lluvia se estaba preparando para el día siguiente a nuestra visita. Si no, habríamos acabado como muñecos de barro al pasar por aquí. Ahí está. Realmente el túnel que hay que rectar no es muy largo, no serán más de 6 metros. Una cosita así, no llega. Vale, ya tenemos el trípode. Aquí ha habido gente que ha comido, ¿eh? Hay el foco mío. ¿Vas a entrar ya o no? Vale, vale. ¿Estáis escuchando esto? Bueno, hasta aquí la GoPro, la jubilo, continuamos con la videocámara. ¿Hola? Wow, brutal, ¿eh?
Di algo. ¿Hola? Parece que hay alguien. ¿Hay alguien? Ya os digo que toda precaución es poca, la salud es lo primero. Y esta vez no van a faltar los guantes, las gafas y la mascarilla antipartículas y virus y no sé qué más. Una locura. Esta base es inmensa, hablamos de incluso kilómetros. Así que tenemos que andar con ojo para no perdernos, porque hay muchas diferentes salidas y que están cerradas y tapiadas. Entonces tenemos que ver muy bien por dónde nos encontramos, porque claro, todo luego es igual y parecido. Ante un ataque nuclear, este búnker podría cortar toda comunicación con el exterior y mantenerse por sí solo durante un periodo de 4 a 8 semanas. Sabiendo que estas instalaciones estaban preparadas para refugiar hasta un total de 1000 personas, podéis haceros una idea de la magnitud de este lugar. Vaya recta que hay. ¡Guau! Increíble. Caminamos durante 2 kilómetros en la completa oscuridad. El aire cada vez es más denso, pero las ganas de encontrar la puerta antiatómica que da acceso a todo el interior del búnker nos hace olvidar el riesgo al que nos vamos a enfrentar. Lo que antes daba refugio, ahora es inhabitable, y respirar sin protección allí dentro podría poner en riesgo nuestras vidas. Diversas infecciones de hongos, la alta presencia de asbesto, una cantidad de químicos en descomposición que veréis más adelante y otras bacterias tremendamente nocivas para la salud son ahora los únicos dueños de este lugar. ¿Veis? Como si hubiera una persona sentada, pero es la sombra. Ahí como cada vez hay más porquería, como que han revuelto por aquí. Jolín, así se hace de día, ¿eh? Enfoca al final, ¡wow! Como curiosidad, por este túnel, los altos cargos iban montados en trenes eléctricos que les llevaban desde el exterior hasta la famosa puerta. Ostras, esto ya ¿a dónde da? Madre mía, yo con este foco no hago nada por aquí, ¿eh? Ya os lo digo, menuda puerta. Espérate, va a pasar muy rápido, pero ¿os habéis fijado? Pedazo de portón que hay aquí. Pensad que esta puerta era antiatómica, pensada para ser cerrada y no dejar pasar radiación alguna ante una bomba de gran magnitud. No me imagino las toneladas que debe de pesar. Sorprende que después de tanto tiempo, las bisagras aún soporten su peso. Vamos a entrar. Hemos estado limpiando la zona y que se había empañado. Apoyada ya en la pared. Bueno, ojo que no llega a estar apoyada, ¿eh? No está apoyada en la pared. Esto ya empieza a ser zona de trabajo. ¡Ostras! Lo que tenemos aquí son las taquillas. Hay que tener cuidado, todo esto es hierro oxidado, bastante blando. ¡Wow! Mirad cómo está todo por la humedad. ¡Wow! Esto es brutal. Una cinta enorme VHS. Esta base altamente secreta se hizo para poder controlar cualquier movimiento enemigo, hacer ejercicios de entrenamiento, y en caso de ataque nuclear, este lugar sería un búnker que podría dar refugio a militares y altos cargos durante semanas y de manera autosuficiente. Las taquillas por aquí. Creo que está siendo el mejor de los abandonos que he visto hasta ahora, porque parece surrealista. O sea, es espectacular. Mirad qué máquina. Esto de aquí era un teletipo, un dispositivo telegráfico usado durante la primera mitad del siglo XX. Su finalidad era la de enviar y recibir mensajes mecanografiados punto a punto a través de un canal de comunicación simple, una tecnología hoy en día obsoleta. Me pregunto cuántos mensajes en clave se habrán escrito en el teclado de esta máquina. No sé si por aquí. ¿Dónde estoy metiendo? Wow, hay que tener mucho cuidado aquí. Ahí tenemos más hongos. Estos distintos, aquí no me pienso quitar las gafas aunque las tenga empañadas. Está toda la pared cubierta de una especie de moho blanco que se ha llegado a convertir en... parece algodón. Fijaos.
Es impactante la variedad de hongos que se forman aquí dentro y cómo este ha cogido una apariencia tan similar al algodón. Por todas partes. Mirad cómo están las tuberías debido a la condensación. Wow. Mirad cómo están las tuberías. Vale, como estamos haciendo tantos planos con la Sony, me estoy cada 2x3 cortando del vídeo, pero estamos todavía en la sala de trabajo a tope porque aquí había mucho movimiento. Se puede ver tanto porque tenían ahí las taquillas, que es lo que acabamos de ver. Aquí tenemos flechas, doble flecha de por favor la salías por allí, lo habrán puesto incluso exploradores esta de aquí. Y bueno, vamos a continuar, pero por ahí es de donde hemos venido antes. Eso también no sé dónde dará. Pero ahora vamos a continuar por aquí. A veces se puede que se empañe el objetivo. Si es así me avisáis. Ah, no, que ya estaría grabado. Esto ni se puede mover, está en claro. Ventilador, o sea, todo el tema a lo mejor de refrigeración, Del túnel. del túnel, el tema del cuadro eléctrico, Sí, sí. son cosas que se hacen. Vale, vamos a seguir. Buah, aquí el techo, fijaos. Toda la condensación que hay. Información, a ver. Información, el A es recto, el E izquierda y B, C, D derecha. Ah, las salas que tendrían indicando con letras y no tenemos ni idea de qué es. ¡Wow! Aquí hay unas escaleras que van para arriba. ¡Wow! No tires basura al váter. Es que está todo tan oxidado. Parece un videojuego apocalíptico total. El Fallout. Sí, sí. Wow, hay más baños. Mira. Aquí estarían los espejos y por aquí se bañarían, se ducharían los trabajadores. Tengo ganas de ver el restaurante. Creo que también hay un teatro o un cine. Acabo de recordar que creo que había un cine. Una sala de proyección. Claro, si tenías que estar aquí largos periodos de tiempo, por lo menos que tuviesen un poco de Un divertimento en sus... entretenimiento. Fijaos, aquí pues no sé, una especie como de taquilla y vete a saber qué hay aquí. ¿Qué es esto que ha caído aquí? Madre mía. Estas serían a lo mejor... ¡Oh! ¡Wow! Está húmedo todo. Estas serían las taquillas donde comprarían a lo mejor algo. Sería como una pequeña tienda, ¿puede ser? Wow. En las taquillas dan a esta sala de aquí diáfana ahora mismo, que no sé lo que sería. Pero mira, acabamos de ver Jesús y yo una cosa. De verdad que yo no sé si esto es del planeta Tierra o de otro planeta. Mirad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Estáis viendo las bolitas como las estoy viendo yo? Y esta baba que está cayendo por la pared. ¿Ves la baba? Esto sí que me está dando a mí miedo, ¿eh? Uf. Ahora entendéis por qué vamos como vamos. Toda precaución es poca en este lugar. De verdad que esto es súper tóxico. Y creo que estamos ahora mismo en la zona más tóxica que puede haber en el túnel, que es donde está toda esta congregación de babas, hongos, seres vivos que van apoderándose del lugar. Yo no sé qué clase. ¡Wow! Fijaos bien en las raíces. Esto es espectacular. Yo creo que esto nunca lo he visto, vamos, ni en los libros de naturaleza he visto yo esto. Cuando os digo que nunca había visto algo igual, no os miento.
Mira que hemos visitado lugares abandonados y en descomposición, pero nada parecido a esto, como si estuviésemos en otro planeta. En cada sala nos rodeaban diferentes organismos. Salimos de la sala de las cosas de otro planeta, no sé cómo llamarlas, y seguimos por aquí. ¿Qué es esto? Ordenadores antiguos. Wow. Mira, voy a meterme un momento. Mira, qué ordenador. Wow, está toda la pared cubierta de esto que hemos visto en la otra sala. Mira. Se nos cae una cosa de estas en la cabeza y hasta luego, ¿eh? Ya solo por la herida que nos hace. Wow. Uf, ¿cómo está? No es óxido, ¿eh? Es otra especie de hongo. Madre mía. Llevábamos ya 3 horas allí dentro. Comenzaba a notarse la falta de oxígeno, pero creíamos que nuestro objetivo estaba cerca. Continuamos. Llegar a la gran sala de operaciones aéreas, protagonizada por un enorme mapa del Mediterráneo. Pero como bien he dicho, tan solo lo creíamos. Vamos a subir arriba. Sí, voy a mirar a ver. Vamos a subir por las escaleras. A ver qué nos encontramos. Madre mía. Distaba muchísimo nuestra posición de aquella recóndita sala. Escucha, silencio. Escucha, la reverberación del sonido. Los pasillos enrevesados e iguales hacían que nos desorientáramos cada vez más. ¿Y esto dónde va? ¿Por qué ponen flechas aquí? Pues habrá que ir por aquí, es que al final, madre mía. Mirad este botoncito. Y este hilo que tenemos aquí lo ha puesto alguna persona para la gente que entra, que sepa por dónde salir. Hay que tener cuidado con la cabeza. La mayoría de los techos estaban recubiertos con un doble blindaje que protegería a los equipos electrónicos ante el fuerte impulso electromagnético que provocaría una bomba nuclear. Vale, son las escaleras que hemos visto antes. Creo que sí. Error. Estas escaleras nos llevarían a un nuevo bloque, parecido al anterior, pero mucho más lejano. No hemos pasado, ¿eh? Por aquí no hemos pasado. Ya, esto sí que no. Es verdad. Pero la flecha esta sí que la he visto yo. ¿Y esto qué es, tío? Madre mía, el amor hermoso. No sé, ahora sí que es cierto que estamos porque habría que dar una pedazo de vuelta. Para saber la salida de verdad, estamos en plan pensando en que las flechas, y si no dan a la misma salida, ¿qué pasa? Los nervios empezaban a protagonizar la aventura. Porque aquí tenemos que ir para allá, subir la escalera y volver hacia atrás. Wow, mira. Está cerca esto, entonces. Wow. Mira, qué locura. Creo que está cerca eso, ¿eh? Volvíamos a equivocarnos. De hecho, no hacíamos más que alejarnos. Éramos conscientes de que el tiempo se agotaba. Todo el tema de, mira, los voltios, el voltaje, los amperios, de toda la maquinaria que tienen por detrás. Wow. Todos los niveles, kilovatios. Y mira, ahí tienen como unos volantes. Jolines, cuidado, cuidado con el suelo. Habíamos puesto un tope de estar 5 horas allí dentro y llevábamos 4, sin haber dado aún con la sala más espectacular del búnker. Los nervios eran reales. Lo malo que vamos con la desventaja de que las gafas se nos empañan demasiado. Y no vemos por dónde vamos y la posibilidad de perderse aquí es bastante alta, ¿eh? Y por ahí que ahora... Es que claro, esto es una locura. Mirad, aquí tienen las perchas donde dejarían los monos de trabajo colgados y preparados. Jolines. Que no me quiero imaginar. Esto con vida, ¿eh? ¿Te lo imaginas esto con luces? La gente trabajando. Wow. 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 ¿Me vas a cruzar?
La curiosidad me podía, pero se me olvidaba que teníamos una prioridad: encontrar la gran sala de control. Esta búsqueda nos llevó a encontrar auténticas escenas congeladas en el tiempo, como la de este despacho, donde un antiguo guante de trabajo aún descansa en la entrada. Podemos imaginarnos a la persona que trabajaba aquí, sentado en la silla, divagando sobre su próximo proyecto. Esto es una locura. Aquí puedes estar, yo creo que una semana y no sales del túnel y de grabar cosas. ¡Wow! Mirad, por ahí más túnel. Aquí te pierdes enseguida. Esto es todo maquinaria. Y vamos a crear por ahí que pone Éxitos-cita. A ver si... Pues podría ser con la linterna, ¿no? O que te cuesta. Madre mía. ¿Qué es esto? ¿Pero mira esto? Aquí, el miedo ya era real. Tocamos fondo. Estábamos completamente desorientados. Sí, me está dando un poco de miedo ya esto. De verdad, me está dando mucho miedo porque es un puto laberinto. Si os fijáis, por donde acabábamos de pasar eran unas duchas de descontaminación. Nos estábamos metiendo en la boca del lobo, donde antiguamente se experimentaba con sustancias químicas. Seguiremos la aventura en el próximo vídeo. Solo avisaros de que encontramos un animal con vida dentro de estas instalaciones. Animal, que no insecto. ¿Qué animal creéis que puede sobrevivir bajo estas condiciones de moho y descomposición? Pista, no es un murciélago. Y tampoco un roedor.